noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Contexto aquí en Agricultura TV. Y hoy día tenemos de invitado al hombre del momento, porque la verdad es que es fabuloso tenerlo aquí, porque ayer nos dejó el espacio vacío y estaba todo el mundo nervioso. Así que está con nosotros Gabriel Alemparte. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Maida, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por ser mi amiga de tanto tiempo. Ayer quedamos nerviosos, yo estaba preocupada de que en realidad esto había sido, porque el debate siempre es duro en Sin Filtro, pero ayer en un momento te paraste y te fuiste y fue como, oh, esas cosas que se producen como esos silencios, que de alguna manera creo que fue muy positivo. Mira, yo siempre creo que he demostrado que el debate puede ser muy duro. Creo que el debate duro no tiene por qué dejar la forma y además el debate duro es propio de la política. No le veo problema al debate duro. Lo que sí creo que el debate tiene ciertos límites, ¿no? Cuando uno traspasa esos límites que tienen que ver con temas personales y trata que esos temas personales darle civilinamente un cariz como de una suerte de delictivo o sospechoso, como se trató de hacer, la verdad es que el debate no vale la pena. Hay gente que mucha gente, yo quiero agradecer la cantidad de gente que me ha escrito, eh, y algunos que me han dicho no te deberías haber levantado, pero yo creo que el debate tiene límites y lo que yo quise demostrar ayer es que el debate tiene límites. En general yo soy un tipo tranquilo, no suelo debatir con esa fuerza. Lo hago con mucha vehemencia y pasión, porque creo que la política es pasión y es vehemencia también y es la capacidad de confrontar ideas, pero de confrontar ideas. Nunca yo he tenido al frente a algún panelista a quien le haya enrostrado un tema personal que por lo demás es un tema profesional y que yo no he negado jamás, tampoco lo negué en el programa, pero tampoco hubo una intención de la otra parte de escuchar. No, por supuesto, si ahí le hicimos ver que era una falacia ad hominem cuando no hay argumento. Pero Exactamente. un poco aquí en base a lo que ha sucedido en el tiempo, porque efectivamente Gabriel Alemparte ha estado en el primer programa, en la primera temporada de Sin Filtro estabas en una posición, en la segunda ya estábamos compartiendo panel. Y ciertamente, más allá de los matices que podemos tener de diferencia, tenemos un sentido común de lo que necesita Chile. Y un poco tú también has hecho varios quiebres en la vida, podríamos decir, que han implicado un poco tener coherencia, porque hoy día lo que más la ciudadanía busca es coherencia, que lo que precisamente la política abandonó. Un poco me encantaría que nos contaras cómo fue tu mutación, porque tú partiste en la democracia cristiana y hoy día estás en la formación de este nuevo partido demócrata, pero básicamente, como diría Winston Churchill, yo cambio de partido, pero no de No ideas. idea. Y eso creo que es importante que la gente lo comprenda, porque la democracia cristiana dejó de ser demócrata y cristiana. Mira, yo creo que tú lo has dicho y te lo agradezco por lo de la coherencia, ¿no? Eh, yo siempre, a ver, primero yo no vivo de la política, yo vivo de mi profesión. Por eso ayer me molesté tanto con lo que se me dijo, ¿no? Porque se trata de dar un cariz sospechoso a una profesión abierta y que por lo tanto si el personaje pudo encontrar los datos porque son completamente transparentes de acuerdo a la ley, ¿no? Pero más allá del episodio en concreto, efectivamente yo siento que la política requiere de madurez y requiere de darse cuenta que uno también ha estado en posiciones equivocadas o que uno también juzgó con apresuramiento ciertas cosas y después se dio cuenta con el tiempo que había que retractarse o que había que cambiar de opinión. Efectivamente, yo trabajé en los gobiernos de la concertación, de lo cual me siento profundamente orgulloso. Creo que son los gobiernos que le dieron crecimiento y estabilidad a Chile, donde pudimos recuperar la democracia en paz entre todos, porque eso no fue solamente un éxito de los gobiernos de la concertación, fue un éxito también de la oposición a los gobiernos de la concertación. Creo que le dimos estabilidad, paz a Chile
entre todos. Creo que fueron los mejores 30 años de la historia republicana. Creo que nunca en la historia republicana ha habido más paz y más tranquilidad y más progreso. Y después, claro, yo fui teniendo diferencias efectivas con mi partido, que era la Democracia Cristiana, porque nunca he entendido la política como una agencia de pega, nunca he entendido la política como un lugar para aspirar a cargo. Yo de verdad me dedico a mi profesión. Gano mi sueldo todos los días con mi profesión de abogado, que además para mí es muy importante. Entonces en el tiempo me fui dando cuenta que, claro, había cosas que yo me embarqué, por supuesto, en un proceso que creí, y lo hemos conversado muchas veces, de buena fe que se podía llevar a cabo, como era el proceso constituyente. Voté a prueba de entrada, todo el mundo lo sabe. Luego de eso me bastó solamente mi ética profesional para darme cuenta que el texto y las formas como se estaba construyendo ese texto eran absolutamente impresentables, y además era un texto de pésima calidad jurídica que nos podía llevar a un despeñadero horroroso. Y no tuve ningún problema en quebrar con mi sector, con el dolor que eso significa, con muchos que hoy día dicen, dan por obvio ciertas cosas, ¿no? Escuchaba el domingo a Nicolás Izaguirre decir en Tolerancia Cero, como sí, el 62% del rechazo fue un acto de madurez, pero Nicolás Izaguirre durante meses se dedicó, y varios más, no quiero personalizarlo en él, por cierto, y varios más se dedicaron a, de verdad, una violencia política verbal que no es la de ellos, sino lo que redunda. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque lo que dice después redunda en la locura de otros, ¿no? Que atacan por las redes sociales, las amenazas de muerte y todo lo que se vio. Yo no tengo problema en cambiar de posición ni ir variando, porque soy un liberal, y los liberales tenemos la característica de que somos, como decía Norberto Bobbio, escépticos, ¿no? Y los escépticos nos cuestionamos todos los días. Yo todas las mañanas me cuestiono si lo que estoy defendiendo es lo correcto, y si me equivoco no tengo ningún problema en decirlo. Creo que es lo más natural y lo que la gente espera de los políticos. Lo que la gente le molesta de los políticos hoy día, básicamente, es que los políticos no se hacen cargo Ah, de los errores, y pretenden además justificarlos después de que los han cometido. Entonces creo que el cariño que yo siento de la gente, la preocupación y además la buena energía y la buena onda de mucha gente que no piensa como uno también, ¿ah? sí. Pero que respeta esta posición, eh, tiene que ver con eso, con el cuestionamiento que uno se hace de uno mismo, que es legítimo y además es genuino. Yo soy lo que soy. Y al otro lado uno se encuentra una izquierda absolutamente boba, absolutamente identitaria, absolutamente borracha, que no es la izquierda o la centroizquierda en la que yo crecí, que se desarmó, que corrió detrás de estos niños a, a hacer lo que ellos querían y a embobarse en todas las ideas identitarias, las locuras, los delirios, la violencia, porque digámoslo con todas sus letras, la violencia. Y la verdad es que yo no estaba disponible a eso, y yo soy un demócrata, soy un liberal, y por lo tanto no estoy disponible a ciertas cosas, y mis límites son súper claros. Y cuando los límites son claros, uno no los traspasa, porque si no uno deja de ser uno mismo. Obvio, ¿qué le pasó a la democracia cristiana? Porque efectivamente, si nosotros miramos históricamente lo que fue el partido desde su formación, el espíritu también que lo alentaba como para constituirse como partido, se fue pervirtiendo en el tiempo. Lo que hoy día nosotros vemos, y varios demócratas cristianos, no digo que sean todos, pero varios han perdido, podríamos decir, ese norte. Tanto por eso yo te dije, ni demócratas ni cristianos, porque el cristianismo ya pareciera ser que en muchos, no digo en todos, no está presente. Mira, yo tuve un gran mentor en la democracia cristiana, que fue el hombre por el que yo ingresé a la democracia cristiana. Yo no vengo de una familia demócrata cristiana, por lo demás, que fue don Gabriel Valdés. Y don Gabriel tenía, como todos los padres fundadores de la democracia cristiana, que son personajes importantes, Radomiro Tomic,
Eduardo Frei, don Patricio Elwin y muchos más, eh, siempre se tenía un dicho en el partido que era muy importante: nadie es más grande que el partido. Nadie es más grande que el partido porque el partido es un conjunto de hombres y mujeres libres que finalmente confluyen en ciertas doctrinas que pretendieron en algún momento romper con el comunismo y romper con un liberalismo extremo, y yo creo que más bien con tendencias que en este país eran muy marcadas, y buscó una tercera vía, ¿no? Yo creo Inspirado que en la doctrina social de la Iglesia, inspirado en la básicamente. doctrina social de la Iglesia, básicamente. Y yo creo que la democracia cristiana cumplió su rol histórico, Sin duda. recuperó la democracia, fue parte importante de los gobiernos de la Concertación, y lamentablemente la gente se fue yendo, y nos fuimos yendo, porque no vimos en el partido finalmente una verdadera preocupación por las personas. Cuando tú tienes una senadora que vota más a la izquierda, Exacto. como salió en un estudio, que Fabiola Campillay, entonces quiere decir que el partido perdió completamente el norte de donde se encuentra situado un partido como la Democracia Cristiana. Y lamentablemente yo no critico, sino que cada uno toma opciones personales, no es mi opción personal, y por lo tanto, por eso el desafío de muchos, no solamente de la Democracia Cristiana, muchos que habían salido del PP, muchos que salieron del Partido Radical, muchos que vienen desde la derecha. Yo creo que hoy día, además, Maida, esta división brutal entre la derecha y la izquierda, este clivaje de 1988, el sí y el no, se quebró. Se quebró absolutamente, y de eso estoy absolutamente seguro. El 4 de septiembre nos juntamos aquellos que pusimos el país por delante, solo el país por delante, el sentido común y la razón. Y demostramos que desde el punto de vista de la democracia liberal era aquello que estaba en riesgo. Y estaba en riesgo la tradición. Tú una vez me dijiste una frase que nunca se me va a olvidar, que es de Chesterton. La tradición es tan importante, y para los que nos dedicamos al derecho lo sabemos, y para quienes nos dedicamos al derecho constitucional lo sabemos. Esa frase de Chesterton que es maravillosa, que dice que la tradición es la democracia de los muertos. Y yo creo que aquí todo se traspasó. Se trató de inventar un país desde cero. Los países no se inventan desde cero porque por algo tenemos una historia, por algo tenemos una tradición constitucional. Y borrar el país, resetearlo, es una locura refundacional que va a ser un estigma para la izquierda durante muchos años. Y esta izquierda va a terminar, esta izquierda boba a la que yo me refería, va a terminar reducida al mínimo, porque ha sido una izquierda identitaria, violenta, que intenta anular al que tiene al frente. No intenta debatir, Un poco intenta lo que pasó anular lo ayer. que pasó ayer, pero lo hemos visto también en Sin Filtro muchas veces. No, en La forma acusación de constante. fascista, la No, de acusación de misógino, misógino, de racista. racista. O sea, uno hace una crítica política a una persona como Elisa Loncón y uno es racista. Yo no entiendo dónde está el racismo si uno hace una crítica política. Nunca nosotros nos hemos referido a ella en su calidad o en su origen. Para mí la igualdad ante la ley es un principio básico. Tanto Obvio. ella como yo tenemos los mismos derechos y los mismos deberes frente al Estado. Entonces, encuentro que ese tipo de cancelaciones son muy propias de esta izquierda identitaria, y bueno, es un fenómeno mundial, lo estamos viendo en todas partes del mundo, y estamos viendo también en todas partes del mundo Como viene de vuelta. cómo se han ido cayendo estos becerros de oro que prometieron a partir del año 2011, desde la primavera árabe en adelante, prometieron un cambio de paradigma que finalmente no era más que la venta de humo. Pero podríamos decir que desde que surgieron, la sociedad toda, incluso transversalmente, fue comprando este discurso de lo, comilla, políticamente correcto por largo tiempo. Pero se produjo un punto de inflexión, y que no es solamente nacional, sino que a nivel global, frente a esto que resultó ser lo políticamente correcto. Es una política de cancelación, básicamente es un atentado contra la libertad de expresión, que efectivamente tiene que ver con lo que tú estabas planteando, esta intención de resetear y de replantear, de redefinir incluso democracia. Estamos hoy día en una lucha entre las fuerzas, podríamos decir, que
creen en la democracia y aquellos que llamándose, o más bien llamando a extender la democracia, pretenden anularla? Absolutamente. Yo creo que hoy día tenemos, yo creo que estos movimientos identitarios, que no hay que confundirlos con aquellas legítimas aspiraciones que tienen Por supuesto. ciertas minorías y que son muy respetables, Que tienen que ver con el anhelo de la igualdad ante la que ley. tienen que ver con el anhelo de igualdad ante la ley, y en eso vamos a estar todos quienes somos liberales, Por supuesto. desde las distintas vertientes del liberalismo, ¿no? Yo creo que efectivamente esta política identitaria que cancela nace, yo creo, como producto yo te diría, de la crisis de la democracia liberal. Y nace como una manera de contrarrestar esta democracia liberal que tiene ciertos principios básicos que son iluminadores, pero que tienen ciertos principios básicos que de alguna manera nos permiten convivir uno podría decir, en una ilusión, pero una ilusión que es la que ha permitido en los últimos 200 años no matarnos, ¿no? O matarnos en las guerras mundiales, pero sabiendo que al frente no teníamos a la democracia liberal. Bueno, básicamente, si uno lo mira a nivel histórico, en la larga duración, es un consenso de eliminar la violencia como una forma de hacer política, porque en la historia hacia atrás la violencia era algo permanente. Y por lo tanto... Lo que hace la ilustración es precisamente eso, exacto, ¿no? O sea, cómo ponernos de acuerdo sobre la base de un contrato social donde llegamos a un acuerdo mínimo. Entonces, cuando tenemos la crisis de la democracia liberal, yo creo que al frente nace una pseudo democracia, que yo creo que no tiene nada democrático. ¿No será una pseudo-barbarie? Una pseudo-barbarie. Una falta de sentido común, diría yo. Yo creo que, por lo menos en Chile y en el mundo entero, la gente quiere vivir tranquila. La gente quiere tener trabajo. La gente quiere tener... la gente se siente tributaria de lo que ha logrado. Por supuesto. Y con justa razón. La gente tiene ganas de emprender y no de que le pongan problemas para emprender. Entonces, cuando nos encontramos con estas ideas identitarias muy fuertes, lo que hay detrás, hay un espacio de cancelación, hay un espacio de convertir la democracia en una suerte de asambleísmo, donde la democracia indirecta se cuestiona, donde creo que finalmente lo bueno que demostró el 4 de septiembre, Maida, es que gente que pensamos diferente, pero que venimos de una misma raigambre, un mismo árbol, que es el liberalismo político, nos juntamos y dijimos basta. Creo que llegó el momento de defender aquello que nos ha costado tanto construir, que es la convivencia nacional. La convivencia nacional frente a la cancelación, frente a estos temas identitarios que pretenden borrar al chileno común y corriente, al chileno de a pie, al chileno que se saca la mugre todos los días, aquel que se levanta. Mira, lo que está ocurriendo en el sur, Maida, lo que está pasando de Magallanes a los lagos, es una brutalidad. Hoy día se pretende eliminar la industria del salmón, tercera industria nacional de exportación de Chile. Se habla que el salmón es exótico y exógeno, lo más divertido que hay, es la tercera exportación de Chile hace más de 50 años. Y resulta que de ahí dependen 77.000 familias, empleo. Y lo que se pretende hacer es eliminar de las 5 o 6 zonas que crea el Servicio de la Biodiversidad cualquier posibilidad de desarrollo del salmón. Entonces, eso significa que un 60% de las personas que trabajan en el salmón son mujeres jefas de hogar. Entonces, cuando tú dices, sentado en la comodidad de tu escritorio en Santiago, sentado en la comodidad de un escritorio en Washington, siendo relator de la ONU, y no estoy criticando con esto el tema, pero cuando tú desde la comodidad de Ñuñoa señalas que te gustaría tener unos canales vírgenes en el sur, pero eres el tercer exportador de salmón y eso depende del trabajo y el PIB bruto de prácticamente la macrozona sur, lo que estás viendo es que finalmente lo único que les importan son sus causas identitarias, pero no se dan cuenta que la mayor pobreza y la mayor desigualdad está en la falta de empleo. La mayor indignidad para un ser humano es no tener empleo y no tener
para darle de comer a sus hijos. Y creo que cuando eso está en juego, primero está el ser humano. Primero está el ser humano. Bueno, ahí hay un punto que es bien importante, porque la tradición humanista pone al ser humano en el centro, pero probablemente la tradición que, o más bien esta recreación, porque no podemos hablar de De tradición en tradición, algo me que se parece, inventa sí. recién, Sí. lo que pretende es poner una ideología que hay que hacer la realidad así como el zapato de la Cenicienta. A mí me encanta Exactamente. imaginar eso, Sí. cueste lo que cueste. Y entonces aquí hay una visión ideológica que está por sobre, y en el fondo, es más, la ideología siempre se ha impuesto en la historia sin importarle los colaterales. Y es más, ha pasado a llevar la vida humana en forma constante y abundante. Y este no sería un poco la diferencia. Ellos, con tal de que no hayan ricos, porque eso es lo que los mueve. El motus que de alguna manera ellos tienen es un resentimiento, una envidia profunda, que para eliminar en el fondo a los sectores productivos ellos hablan abiertamente de crecer, por ejemplo. Bueno, es insólito porque la verdad es que, a ver, cuando uno observa finalmente eh, por qué Republicanos sacan más votos en los sectores más populares y el Frente Amplio y el PC sacan más votos en los sectores ABC1, en los sectores ricos, uno dice, bueno, lo que ocurre aquí es que finalmente hay una suerte de izquierda boba, como decía yo, una izquierda caviar, que le gusta sostener estas teorías en base a Matsukato y otros personajes, eh, y estas teorías de la rosquilla y del decrecer, que son fantásticas desde el punto de vista de los papers académicos. Lo hemos visto en personajes de este gobierno que son realmente insólitos. Lo que ocurrió con Ahumada, el subsecretario de Relaciones Exteriores, creo que es como el mejor dibujo de lo que estamos hablando, ¿no? A ellos les encanta hablar de caricatura, yo creo que es un buen Es un término, buen término porque la caricatura, la sí, caricatura sí. es, y aquí un poco para reivindicar la caricatura, Sí, porque la porque la caricatura es caricatura muy bonita además. ellos lo usan como una mentira, pero no, pues la ¿No? caricatura es una gran verdad, Es una que gran se verdad. aparece a los sentidos porque de alguna manera hace grotescos ciertas características que son evidentes. O sea, si nos hacen una caricatura, ya sabemos a qué te parece. Sí, por supuesto. A ver, yo me río de la caricatura de Peter Griffin. Por Y eso, si no me riera, sería un tonto grave. Yo tengo mucho humor y además me río mucho de mí mismo, tú me conoces, así que... pero efectivamente, yo creo que la caricatura lo que hace precisamente es es real, exacerbar, ¿no? exacerbarse. Uno veía a Topace siempre Frey con una nariz gigante, destacan eso. Y flaquito, cabezón y flaquito. Claro, entonces uno dice, claro, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Finalmente hay un elemento identitario. Yo no creo, y en eso comparto contigo, aquí no hay una tradición. Esto es un tema que se trató de inventar. Es una impostura. Una impostura que desde el punto de vista de la realidad es tremenda, porque fíjate que los países latinoamericanos vamos a ser siempre subdesarrollados por esto. Sí. Porque creo que la ética del trabajo es algo que ellos no conocen. Porque creo que ellos no han dado nunca empleo, porque creo que ellos nunca han generado valor. Hablan de la agregación de valor. ¿Ah? Más de 500 pymes con el tema de los salmones son agregación de valor. Hablan de agregación de valor en la minería, en el litio. Lo que no saben es que la agregación de valor no es construir baterías, como lo imaginan en una caricatura, sino la agregación de valor es la tecnología que se arma para extraer nuestro cobre y para extraer, que requiere de muchísima tecnología. Piensa tú que la minería no tuvo ni un caso de COVID. Ni un solo caso de COVID. Ahí hay valor agregado. Entonces, finalmente, yo creo que los países latinoamericanos estamos condenados con este tipo de discurso identitario que no son, que obviamente pertenecen a una izquierda boba, como decía yo, pero hay una izquierda liberal, que yo espero que hay un centro liberal y hay una derecha liberal que también se pueden unir y que yo espero que se unan, como nos unimos el 4 de septiembre, poniendo un solo propósito por delante: el país, Chile, este país que construyeron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos con tanto cariño y que lo construyeron y lo convirtieron en un país grande. El país de hace 50 años no es el país de hoy día. Y eso
creo que tenemos que aprender a valorarlo. Y esta gente llegó al poder con dos premisas, o yo te diría con tres: cancelando, Sí. con la violencia y criticando todo lo que se había hecho antes. O sea, era Con una un muy buena afán- oposición. Era una fantástica oposición, pero llegó la hora de gobernar y han sido absolutamente incapaces. El presidente habla de legado, lo hablábamos ayer. Sí, sí, sí. ¿Legado de qué? Yo pregunto sinceramente. No, O sea, más nunca además que ha visto- grandilocuente hablar de nunca he visto legado a algo un más- año. nunca he visto algo más presuntuoso que un presidente hablando de legado cuando lleva un año y se ha comido 2 derrotas electorales apabullantes. Yo creo que desde el retorno a la democracia ningún presidente se comió 2 derrotas electorales como las que tuvo. Un presidente que indultó 13 criminales, un presidente que tiene malas relaciones con el Perú por el gusto de tener malas relaciones con el Perú, un presidente que ha humillado al embajador de Israel varias veces, un presidente que fue a reírse de Estados Unidos con John Kerry sentado al lado y no lo reconoce, un presidente que nos tiene en dificultades con Argentina porque su canciller se va de boca, un presidente que tiene una estrategia nacional del litio que es un desastre, que nadie entendió, un presidente que no ha sido capaz de transmitir cosas básicas, un presidente que ni siquiera cuida la investidura presidencial. Entonces venir a hablar de legado me parece no solo presuntuoso, me parece arrogante y me parece que está al borde de la megalomanía. Bueno, eso es un tema que efectivamente ahora lo vamos a ver en junio, porque el gran punto es que tú ayer diste en el clavo. Legado no, algunos logros. Algunos logros, por cierto. Y están por verse, porque hay que ver si esas leyes que se han pasado, que son populares sin lugar a duda, van a tener los efectos positivos que se buscan o si van a traer efectos negativos. Para eso hay que mirarlo a la distancia, no podemos hablar de legado, ni siquiera de logros, diría yo, hasta no poder recoger qué es lo que sucede. Ahora, si uno quisiera hacer un análisis imparcial, uno podría decir logros, por supuesto, sí, uno puede mostrar logros, pero tú lo dices muy bien, los logros se miden a distancia. Con los resultados. Subir el sueldo mínimo es muy popular, pero veamos qué efectos va a traer en el empleo. El empleo ha caído, el empleo asalariado, privado ha caído en los últimos meses muchísimo y ha aumentado el empleo público. Y eso no lo digo yo, lo dice el INE. No lo digo yo, lo dice la Superintendencia de Pensiones, que tiene números muy precisos respecto de aquellas personas que ingresan al sector público. Por lo tanto, distintos indicadores nos están diciendo, quizás es parecido a lo que ocurrió en otras presidencias. Hoy día viene en el diario este tema, ¿no? Pero es muy superior a lo que ocurrió en el primer año de las demás presidencias de la República. O sea, podríamos decir, ya se gastó toda la cuenta. Se gastó toda la cuenta. En un muy poco tiempo. Por Y lo tanto, además, perdona que te interrumpa, Maida, pero además hemos visto unos casos de incompetencia brutales. Porque si tú dijeras, mira, está contratando gente que lo va a ayudar a gobernar y lo va a ayudar de salir del 65% de desaprobación, bueno, uno dice, bien, pero la verdad es que el gasto público se convierte absolutamente, cuando se gastan 20 millones de pesos y lo ponen en la página del sitio de patrimonio, el Museo del Estallido Social, donde no hay ningún recuerdo, como alguien trataba de decir ayer, respecto de alguna víctima o de alguna persona herida o de algún hecho que pusiera en perspectiva el estallido social. no, básicamente... Básicamente era el perro matapaco, era como le pegamos a los pacos, era básicamente ese el concepto. Como los distintos modelos de capucha. Y los distintos modelos de capucha, y bueno, y es la validación de la horrorosidad. No, ¿Sabes lo que pasa? Que además todo esto viene acompañado de algo que tú, Maida, me vayas a entender muy bien. Todo esto viene acompañado de una estética de la horrorosidad. Sí. Es convertir la ciudad en un chiquero. Los rayados son violentos. La violencia tiene que ejercerse a través de la horrorosidad. Es una oda a la violencia. Es una oda a la horrorosidad. Entonces, cuando uno ve esa oda a la horrorosidad estética, ética y estética en política son muy importantes, van de la mano. No se pueden separar. La política se hace con estética y para que se haga con estética tiene que tener ética. Y yo creo que ellos separaron completamente los dos puntos y yo creo que lo estamos viendo. Y al final, Maida, lo más brutal es que las cosas caen por su propio peso. Heráclito decía una frase que a mí me encanta: fuerza sin mente cae por su propio peso. Yo creo que ellos han caído solos.
dijeron que venían a cambiarlo todo, dijeron que eran capaces de gobernar mejor que los 30 años y no lo han podido demostrar porque no pueden. Y yo creo que finalmente, lamentablemente, vamos a tener 4 años de un muy mal gobierno donde se va a avanzar muy poco y eso solo le hace daño al país. Bueno, algunas voces habían hablado de que a lo mejor era necesario que Chile tocara fondo, y en ese minuto, cuando se planteó eso, se dijo como, oh, pero qué tremendo. Pero la verdad es que hoy día, mirando los acontecimientos en el tiempo, pareciera ser que es verdad. A veces hay que tocar fondo para poder levantar la cabeza y primero para poder valorar lo que se tenía, porque el ser humano no valora lo que tiene hasta que Hasta que lo lo pierde. pierde. Una cosa muy curiosa, pero la humanidad no ha cambiado desde la caverna. Y ahí un poco tomándome de lo que tú planteabas de lo estético, una cosa que es bien decidor, sobre todo respecto a este museo, comilla. Cuando tú tienes los modelos de capucha, primero, ¿qué es la capucha? Una de las cosas que ellos han intentado es eliminar el concepto de persona. Persona viene de máscara, y es decir, de una identidad que cada uno tiene, y eso implica y se manifiesta en el rostro. Entonces, cuando Ortega y Gasset hablaba del hombre masa, el hombre masa se diluye en esta masa y Exactamente. pierde su personalidad. Y la máscara implica eso. Entonces, ellos además no solo destruyen, sino que lo hacen sin responsabilidad individual. Ellos no se hacen responsables y eso estéticamente y podríamos decir visualmente aparece en la capucha. ¿Por qué la capucha? Porque entonces no soy yo, es como las fiestas de disfraces. La gente se comporta distinto con un antifaz, Bueno, ¿ya? Y la gente se comporta distinto si tiene una máscara. Y por lo tanto, la máscara implica no ser responsable. Y si no se es responsable, no se puede construir nada. mira, a mí una vez me impactó mucho haber estado en el... Yo vengo de una familia donde de muchos arquitectos y artistas, por lo tanto, para mí la belleza siempre ha estado presente en mi vida, presente, muy presente. De una familia de larga tradición de arquitectos, artistas, entonces para mí la belleza está ahí. Y una vez me impactó mucho que estaba en París y visité el Panteón. Panteón era una iglesia que se estaba construyendo en la Revolución, antes de la Revolución Francesa, la estaba construyendo Luis XVI antes de que cayera, y finalmente los revolucionarios franceses no la convirtieron en iglesia, sino que la dejaron como el panteón a los grandes hombres y mujeres que están enterrados ahí. Está Marie Curie, hay un monumento a Antoine de Saint-Exupéry que obviamente desapareció, bueno, están los principales líderes políticos franceses, tiene un significado y dice, a los grandes hombres la patria los reconoce, dice en el friso de entrada, ¿no? Bueno, y cuando entré al Panteón me encontré un cartel que me llamó tanto la atención, Maida. De acuerdo a una ley francesa, al Panteón y a los edificios públicos tú no puedes entrar con la cara tapada. Obvio. Tú no puedes entrar con máscara, no puedes entrar con el burka, no puedes entrar con... Y esto fue una polémica en Francia, ¿no? Sobre la libertad religiosa versus... ¿Cuál es el sentido que tenía esa norma? El sentido que tiene, yo que fui además criado en un liceo francés, en la Alianza Francesa, tiene un sentido extremadamente republicano, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio sobre la igualdad ante la ley. Por supuesto. Cuando uno se plantea frente a los símbolos de la República, se plantea a cara descubierta, porque somos todos iguales ante la ley, pero somos responsables también. Tú lo decías muy bien citando a Ortega y Gasset. Efectivamente, el hombre masa se convierte en un hombre o en una mujer que no tiene responsabilidad frente a la ley. Entonces, claro, la capucha es eso. La capucha es eso. ¿Y por qué Francia adoptó esta norma que fue tremendamente criticada por los sectores islámicos? Con justa razón también por sus propias creencias religiosas, ¿no? Pero los franceses tuvieron que pesar qué era más importante. Si darle la cara a la República, darle la cara a los símbolos de la República, desde el punto de vista de la igualdad, ¿se hace a cara descubierta o se hace a cara tapada? Y eso creo que es una demostración de civilidad muy grande y demuestra algo que en todas partes del mundo uno lo ve, Maida. Tú que has viajado también, me tocó estar una vez en Portugal, en Lisboa, un 26 de abril, cuando se celebra la Revolución de los Claveles.
nunca he visto una manifestación más limpia. Nunca he visto una manifestación donde los manifestantes entraban a los bares, sacaban cerveza y seguían tomando, y iban las familias completas, iban los soldados que se levantaron contra la dictadura de Salazar. Me ha tocado ver protestas en otros lugares y la verdad es que uno se maravilla del nivel de civilidad. Bueno, hay ciertos casos obviamente donde la violencia se impone, ha pasado en Francia, ha pasado en Estados Unidos, por cierto. supuesto. Pero creo que aquí nos mal acostumbramos a normalizar aquella violencia que se hace desde la oscuridad, que se hace desde la espalda, que se hace desde la ramplonería y desde la mediocridad del escondite, y no de dar la cara, Por y no supuesto. de transarnos en un debate democrático donde podemos contrastar ideas. Y cuando tú los confrontas y les dices, ustedes estuvieron con la violencia, miran para el lado como si ellos no hubiesen hecho nada. Y eso para mí es la máxima hipocresía que puede tener la gente. Y por eso yo creo que quienes... yo no tengo una función pública, pero quienes estamos en el debate público tenemos que denunciarlo cada vez que sea posible. Bueno, ahí hay una cosa también que es bien interesante porque no solamente se validó la violencia, sino que además se intentó desacreditar la posibilidad de contener la violencia. Y por lo tanto, ellos de alguna manera defendiendo el derecho a manifestarse, que nadie lo pone en duda, pero el derecho a manifestarte que todos lo tenemos, tú lo pierdes en el momento en que tú decides delinquir. Y en ese momento, efectivamente, el peso del Estado debe caer sobre ti y tú debes pagar por tus acciones. Pero aquí es un conjunto, claro, tú estás cara tapada, por lo tanto no eres tú, no eres responsable. Y básicamente lo que intentaron fue anular todas las fuerzas de orden, que yo diría que el péndulo ahí se dio vuelta. Hoy día hay, y debido a la violencia desatada, en todos los sentidos, porque no es solamente la violencia callejera puntual de los días viernes del centro de Santiago, sino que es básicamente una violencia generalizada, podríamos decir. Esta ausencia de Estado, o más bien esta anulación de las fuerzas de orden público, permitieron que escalara la criminalidad a un punto que hoy día pareciera ser casi un camino sin retorno, porque hemos visto cosas que no habíamos visto nunca en este país, y por lo mismo la ciudadanía está preocupada primeramente de eso. Bueno, absolutamente. Cuando tú validas la violencia y la anomia como un método de lucha y de conquista y debilitas a las fuerzas de orden, que son, digámoslo, el primer deber que tiene el Estado es proveernos de orden y seguridad, ¿no? El presidente de la República, cuando emite su juramento ante el Congreso Pleno, jura respetar la independencia de la nación, la seguridad exterior y el orden público. Son las primeras tres cosas de un juramento presidencial. Entonces, cuando tú te has dedicado durante años a deslegitimar a las fuerzas de orden y después de eso pasas a ser la cabeza de esas fuerzas de orden, es evidente que las fuerzas de orden no sienten el apoyo para llevar adelante su tarea, ¿no? Nosotros en Demócratas nos jugamos con mucha fuerza por las materias de seguridad. Fuimos a exigir el tema del estado de excepción en la frontera, pero con una permanencia. Hemos sido insistentes en el tema de las reglas de uso de fuerza, que no pueden regularse como pretende regularse. Hemos sido insistentes en el tema de los delitos económicos, hemos sido insistentes en el contra el crimen organizado. Bueno, ¿y cuánto nos costó aprobar la ley Naín? ¿Te acuerdas tú, Sí, Maeda, que tuvo que pasar lo que pasó. tiene que morir la suboficial mayor Rita Olivares para que la ley Naín, que dormía hace meses en el Congreso, se tuviera que poner en urgencia? No, y se tuvieron que fundir Y las que leyes. además que el Frente Amplio y el PC votan en contra, y que se tiene que refundir, y que finalmente terminamos votando, iban a llevarla al Tribunal Constitucional la tarde anterior, y tuvo que morir el suboficial mayor, porque pasó a ser de cabo a suboficial mayor, por cierto, como mártir, Palma, esa noche en un acto deleznable, horroroso, para que ellos no llevaran el tema al Tribunal Constitucional. Entonces, claro, ¿sabes lo que pasa, Maida? Que cuando en la política uno actúa sobre la base de la hipocresía,
Cuando tú has hablado y te has llenado la boca diciendo que el Tribunal Constitucional es la tercera cámara, pero resulta que a la hora de parar las leyes que no te gustan estás primero, bueno, la gente no te cree. Sí, yo creo, mira, de una de las conclusiones más profundas que he sacado en esto es que hay muchos políticos en Chile que creen que la gente es tonta. Y en las conversaciones privadas lo dicen. Siempre había un cuento fantástico en Argentina. Perón salía al balcón y en la Plaza de Mayo estaba llena y gritaban Perón, Perón, y cuando volvía a entrar le decía a sus asesores manga de pelotudos los de allá afuera. Bueno, yo creo que hay mucho político que cree que todos somos una manga de pelotudos. ¿Sí? Y yo creo que hay algo que se ha demostrado con mucha fuerza y claridad. Los chilenos no somos una manga de pelotudos, por el contrario. Sabemos perfectamente, y hoy día hasta el último chileno está muy bien informado de lo que ocurre y de cómo lo afecta en particular lo que se hace y lo que se deja de hacer. Entonces yo creo que eso es algo que hay una madurez cívica bien importante. La cantidad de gente que a mí me escribe el lado dice, positivo de el lado todo positivo este asunto también de esto. O sea, también hay que sacar una conclusión de una ciudadanía más activa. Sin duda. Y la cantidad de gente de mi sector, de la exconcertación, que incluso, mira, yo voté por Jaime Rabinet, que iba en la lista de Chile Seguro. La cantidad de gente que yo conozco, que era de mi mundo, de la concertación, que votó por republicanos, muy alta. Y eso, bueno, pero es que yo creo te demuestra una cosa. Yo creo que te demuestra una cosa. Yo creo que republicano supo leer muy bien. Sí. Y no leer, cuando se dice leer en política es como con una suerte de malicia, de oportunismo. Yo creo que ellos supieron entender muy bien lo que estaba ocurriendo. Yo creo que hay un centro político que no participó, amarillo y demócratas no estuvimos en la última elección por razones obvias, estamos terminando de constituirnos. Y obviamente yo creo que eso hizo que gran parte de ese electorado se volcara, gran parte de ese electorado de centro izquierda, de centro, se volcara hacia la derecha porque es una cosa obvia. Y además porque creo que todavía que estas divisiones de derecha e izquierda ya no existen. No, y aquí yo creo que la ciudadanía lo que espera es que se replique lo que se replicó en el rechazo, que fuerzas distintas, diversas, con puntos esenciales en común, porque tenemos puntos esenciales en común que pueden ir de republicanos de eso no tengo la menor duda. Yo diría que hasta el PPD, y ahí hay un punto que me encantaría tocar, sí, que debiesen trabajar en conjunto. Ciertamente en el caso del PPD el problema es que ellos votaron apruebo, digamos, de salida, pero además no han tomado la decisión de ser coherentes porque cuando uno conversa con ellos mucho parecieran estar en este sentido de trabajo conjunto. Sin embargo, ¿será que el hambre por cargos políticos dentro del gobierno pesa más? Bueno, mira, el PPD y amigos como Paz Suárez, como Pepe Toro, son amigos míos hace más de 20 años. Sí, por supuesto, son compañeros de ruta, ¿no? No creo absolutamente que es gente que tiene la mejor intención y que tiene con nosotros mucho más puntos en común. Por eso. Desde republicanos hasta ellos. Por supuesto, por eso yo diría en un acto de coherencia. En un acto de coherencia. Pero ¿Debieron romper con el gobierno? El punto es ese. Yo es la pregunta que les hago, porque al final, y se las he hecho muchas veces, porque nosotros, cuando digo nosotros, Cristian Barque, Jimena Rincón, Walker, Carlos Maldonado, la gente de Amarillo, Sergio Solí, Soledad Alvear, tanta gente, quebramos nuestro propio sector, nuestra propia tribu. Y fuimos capaces de decir, no, hasta aquí llegamos. Hasta la defensa de la democracia liberal como la conocemos. Por coherencia. A mí lo que me extraña mucho en el PPD es que el PPD fluctúa. Después de esta semana donde yo digo que parece que en el agua del PPD había pentobarbital, el suero de la verdad, y salieron todos a hablar primero... Se fueron de lengua. Se fueron todos, que primero Pier Gentili habla de los monos peludos, después dice que se manda un Antonio Urrejola, después la Paz Suárez, que me parece absolutamente deleznable lo que han hecho con ella,
porque todos pueden criticar, pero resulta que Paz Suárez cuando critica es sancionada, mientras que los demás pasan colados. Cuando Francisco Vidal trata de, y me perdonan la palabra, de huevón al presidente de la República y todos se ríen, pero resulta que la sancionada es Paz Suárez. Bueno, entonces, cuando pasa toda esta vuelta de esta semana de burundanga que tomaron, por ponerlo en términos humorísticos, lo que se concluye en el Consejo del PPD es tratar de llegar a una lista única con el socialismo y con el Frente Amplio en las municipales. Entonces, finalmente, toda la vuelta de crítica que se hizo al gobierno, todo este ímpetu de buscar el centro, se convierte y se diluye en una decisión, porque uno puede hacer todos esos actos, pero si todos esos actos no están acompañados de una coherencia, lo lógico habría sido, después de todo eso, es que hubiesen dicho, nosotros rompemos con el gobierno, nos vamos del gobierno y finalmente vamos a buscar ese centro político con los que tenemos mayores coincidencias, que las tenemos. Ellos tienen más coincidencias con quienes pensamos desde el punto de vista de la democracia liberal que respecto al Frente Amplio y el Partido Comunista. Incluso yo vengo del mundo de las derechas, no tengo partido, pero tienen muchas más coincidencias conmigo que con el Frente Amplio. Yo tengo muchísimas más coincidencias contigo. A ver, además aquí ha pasado algo súper insólito, porque esta gente que trata de motejar, de anular, lo primero que te dice es tú eres de derecha. La verdad, a estas alturas, señora, a mí me da exactamente lo mismo. A ver, ahí definamos, porque a mí me encanta, tú sabes que me encanta definir. ¿En qué creo? En la persona. Por supuesto, creo en la persona. Creo en la libertad, de emprendimiento. Creo en el esfuerzo. Creo, en fin, y ahí le podríamos agregar en el caso de la gente más conservadora, en mi caso y en tu caso, creo en Dios. Y quizás en esos puntos tengamos diferencias, pero son diferencias mínimas respecto de los grandes temas que nos convocan. Yo creo en la libertad de emprendimiento, creo en las libertades públicas, creo en la libertad de crear, creo en el derecho profundo al culto, creo en el derecho de propiedad, profundamente. Yo también. Creo profundamente en el derecho que tenemos los padres a elegir dónde educamos a nuestros hijos. Creo en la posibilidad que tenemos que tener los chilenos poder elegir dónde nos queremos atender y con quién. Creo en el derecho de los chilenos a optar a las distintas previsiones sociales y que hayan distintos tipos de previsión social, pero que tampoco tengamos que financiarla a todos los chilenos y que tampoco nos quiten aquello que tenemos porque tenemos un derecho de propiedad respecto a aquello. Entonces, ¿cuál es la diferencia tan profunda? ¿Temas menores? ¿Cuáles son hoy día además? Ya cuando hemos superado temas como el divorcio, como cuando hemos superado temas como el aborto terapéutico, ¿cuáles son los temas donde tenemos tantas diferencias? Podremos tener matices, podremos tener... Pero yo tengo una diferencia sustantiva con el Frente Amplio cuando ellos apoyan a Nicaragua, cuando nombran un embajador en Venezuela y validan una dictadura como la venezolana. Entonces, mis diferencias con ellos son mucho más profundas. Y cuando validan la violencia. Y cuando validan la violencia, cuando validan el horror, cuando validan la horrorosidad estética de la que hablábamos. Entonces, por lo tanto, la diferencia aquí, hoy día, en Chile está entre aquellos que defendemos la democracia liberal como la concebimos, con nuestros matices, con nuestras diferencias, que son todas muy legítimas, y aquellos que cancelan el debate, tratan al otro de fascista, de derechista, de miserable. Y además que, claro, si yo me paro en la posición de alguien como Dauno Totoro, por ejemplo, a quien le tengo respeto, por cierto, con sus posiciones absolutamente fuera de cualquier contexto. Sí, en las ideas no. En la idea, no en lo humano, por supuesto que tengo un gran respeto por él. Por eso. Y eso no se me va a quitar nunca, pero cuando me encuentro con gente así, claro, si yo me paro, y esto siguiendo esta idea de Norberto Bobbio en ese libro maravilloso de la derecha y la izquierda, que lo escribió por ahí a principios de los 90, si yo me paro donde está Dauno Totoro, todos somos de derecha. Por supuesto. ¿Ah? Si yo me paro en la otra punta, todos son de izquierda. Entonces, finalmente, yo sigo siendo el mismo centrista que he sido toda mi vida. No he cambiado en eso, he cambiado opiniones, hay cosas en las que me he equivocado, que las reconozco hasta públicamente. Pero está perfecto, pues eso se llama madurar. Y eso he madurado, he entendido, he comprendido que a veces he sido injusto, pero si hay algo que no estoy de acuerdo es con esto de la cancelación.
¿Por qué yo tengo que motejar a alguien, que es muy propio de esta gente, de tener que ponerle un rótulo a esa persona para tratar de alguna forma, de legitimarlo, ¿no? Claro. Esta idea de te buscan 2 o 3 cosas como para ponerte un rótulo y de esa manera eh, eh, de, de- Callarte. fíjate, nunca he podido ser confrontado por alguien del Frente Amplio sin que haya una denostación, Sí. sin que haya ideas de fondo. Y eso me preocupa, porque le hace muy mal a la democracia. Así es. Bueno, te agradezco, Gabriel, esta conversación. Se nos pasó volando. La verdad es que vamos a tener que repetirla y yo opino, yo a todos los que nos están escuchando, si hay gente que nos quiere auspiciar, yo encuentro que deberíamos tener, no sé, a esta altura de este nivel de conversación como un whisky nos debería auspiciar. Ah, fantástico, ¿No es sería cierto? maravilloso, sería Es como, maravilloso. además que estamos a las 10 de la noche, Sí, pues entonces a entonces, esta no, hora hora, perfecta, esta es la hora hora de perfecta. caballero y Hora de de señora para caballero, tomar. exactamente, porque Ah, aquí tenemos pura agua, así mira, que Maida, yo quiero agradecerte personalmente, no solo la invitación, sino también tu cariño, tu amistad, tu capacidad de diálogo. Nosotros no hemos conocido mucho, pero esa capacidad de diálogo de verdad, la capacidad de diálogo en que uno se mira, se encuentra y es capaz de entender que el otro puede tener matices contigo, pero siempre con mucho respeto. Y te lo agradezco porque tú, eh, en momentos de tensión, de debate, siempre has tenido la deferencia de, de hacer ver eso. Y yo creo que eso es muy valioso. Yo creo que juntos podemos construir un país mejor, un país de diálogo, un país donde yo siempre le digo a mis amigos de derecha, por Dios que peleamos por tonteras durante tantos años, bueno, y yo creo que llegó el tiempo de que dejemos de pelear por tonteras, porque el problema es que nos pasó un poquito lo que pasó en Roma por ahí por el siglo séptimo, octavo, ¿no? Los bárbaros llegaron a las puertas y finalmente la barbarie está ahí y la falta de democracia está ahí. Entonces te quiero agradecer personalmente y ante todos que tu cariño y tu respeto siempre muy profundo hacia mi persona. gracias, Gabriel, yo te voy a nombrar pontífice. Y yo también, pues, somos pontefáqueres, los que hacemos puentes para que podamos Así es. construir este país. Sobre todo ya que hablaste de Roma y la barbarie. Así que gracias, Gabriel. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima semana aquí en Contexto.